Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Esta transmisión está siendo, digamos que transmitida por varios de mis canales. Espero que sea como tal un éxito y bueno, y disfruten como tal de la charla. El día de hoy yo les voy a compartir un poco sobre el HTML, especialmente sobre algunas buenas prácticas, algunas curiosidades, algunos tips que espero disfruten como tal de la charla. Bueno, ya en un momento me presento. Vamos que estoy subiendo como tal la presentación. Bueno, yo soy una persona que se ayuda mucho como tal de las presentaciones. Entonces, bueno, el día de hoy los preparé especialmente para hablar de las curiosidades del HTML. Bueno, espero en este momento si están transmitiendo en vivo. Si de pronto hay alguna persona que está viendo como tal la transmisión, ¿me puede por favor confirmar? Y ya en un momento voy a dar como tal inicio a la charla. Listo. Listo. Muchas gracias por confirmarme. Bueno, me presento. Mi nombre es Vanessa Aristizábal. Mi nombre completo es Vanessa María Aristizábal Ángel. Yo soy desarrolladora web. Especialmente tengo el cargo de Frontend Developer. Soy además Google Developer Expert en Angular y tecnologías web, GitHub Star, y también hago parte del programa de Women Tech Maker Ambassador. Y bueno, ya como tal en mi profesión yo soy ingeniera de sistemas. Bueno, vamos a hablar primero un poco, antes de entrar a dar un poquito sobre las curiosidades, a iniciar a explicarles qué es el HTML. Yo ya había dado como tal un streaming hablando del roadmap del frontend, en el cual, digamos, como parte de los fundamentos del frontend, digamos un aspecto, o no un aspecto, sino un concepto muy importante de la triada de los fundamentos básicos es el HTML. Entonces, el HTML, por sus siglas, significa Hypertext Markup Language, que es un lenguaje marcado de hipertexto. Vamos a ver un poquito qué es el hipertexto. El hipertexto como tal, digamos que ustedes si buscan en internet pueden encontrar diferentes conceptos donde le pueden decir que es una interconexión de nodos, que sirve, o sea, pueden encontrar incluso en Wikipedia mucha información sobre los hipertextos, pero en realidad en cuanto al HTML se refiere a los links, como esa capacidad que nosotros tenemos de conectar como tal una página web con otra o conectar diferentes documentos. Y ya el lenguaje de marcado es como tal una codificación, ya sea de un documento con etiquetas o marcas, porque las etiquetas que las conocemos como tags o elementos también son marcas. ¿Qué nos permiten como tal este lenguaje de marcado? ¿Qué nos permiten estos tags o estas marcas? Nos permiten definir como tal una estructura en nuestros documentos, darle una jerarquía o una presentación al documento. Bueno, el HTML, yo he visto que en la actualidad han, digamos, surgido algunos comentarios donde dicen, digamos, algunas personas que es un lenguaje de programación, otros debaten de que no es un lenguaje de programación, y es verdad. El HTML no es un lenguaje de programación, ya que con el HTML nosotros no podemos crear variables, no podemos crear funciones, no podemos crear esa lógica de programación que nosotros sí la creamos con JavaScript. Pero ¿qué sí nos permite el HTML? El HTML es un lenguaje marcado que nos permite a nosotros organizar la información que nosotros queremos brindar en nuestras páginas web, que es lo que nos permite el lenguaje marcado. Entonces, digamos, me gustó como tal hablar un poquito sobre esto, ya que, bueno, es mucho como tal el debate, pero igual también es bueno como romper como tal esos mitos y romper que muchas personas, bueno, están tratando de entrar como en una controversia. Sabemos que es un lenguaje y nos ayuda a crear páginas web, sí, y que es muy importante aprenderlo, sí, pero bueno, vamos a hablar un poquito más al detalle de todo eso. Bueno, en el roadmap yo les hablé como tal que el HTML, lo importante es como tal aprender lo básico, aprender también la semántica, que esto es súper importante, aprender la semántica, y aprender de todas las etiquetas
aprender un poco sobre los formularios, porque los formularios, que es lo que nos ayuda como con la captura de los datos de nuestro usuario final y la manipulación de ellos ya que nosotros le enviamos en el servidor, es muy importante aprender como tal la estructura, los diferentes tipos que nosotros tenemos a nuestra disposición y bueno, y aparte aprender buenas prácticas. Que nosotros podemos aprender todos los tipos de marcas, cómo usar correctamente la semántica, la sintaxis de ellos, su estructura, aprenderlos de memoria o digamos con ayudas, algunas guías, cómo usar cada una de las etiquetas, pero ante todo aprender buenas prácticas. Digamos que yo al final voy a hablar un poquito sobre las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta, pero lo más importante ya sería como empezar como con lo básico. Esto no es como tal un curso de HTML, esto solamente es una charla hablándoles del HTML y empezando con el roadmap, que si de pronto tuvieron la oportunidad de ver mi video anterior, en el roadmap, como mencioné, hablé de él y la idea es, digamos, hacer una secuencia de videos donde hablo de cada uno de los conceptos de una forma como tal, no, digamos, muy extendida, pero si de pronto alguno de los que están viendo como tal este video quiere como tal que de pronto yo extienda algún concepto o hable de pronto de los formularios o hable de algo específico, ya sea de la accesibilidad en el HTML o una buena práctica en especial o que hagamos una práctica como tal de código, me pueden dejar como tal el comentario, yo lo tengo muy en cuenta y creo como tal otro video, otro streaming basado solamente en eso. Bueno, como de la estructura del HTML, lo más importante es colocar el doctag. El doctag nos permite a nosotros colocar cuál es el tipo de documento. Existen diferentes tipos de documento. Digamos que en la actualidad estamos en la versión del HTML5, que el HTML5 lo que nos permite a nosotros es adicionar de todas las etiquetas que teníamos a nuestra disposición, ya en el HTML5 fueron incluidos otros conceptos que nos permitían a nosotros trabajar como con los WebSockets, con etiquetas de multimedia y con otras cosas, digamos, un poco más avanzadas que antes con la versión del HTML4 y otras versiones anteriores no se podía. Bueno, entonces, de la estructura, digamos que lo más importante son estos elementos. El doctag, el HTML, que digamos que es como la etiqueta principal de la cual ya nosotros empezamos a crear como internamente ya las etiquetas, y del HTML existen dos etiquetas principales que podemos decir, que es el head y el body. En el head nosotros colocamos que toda esa información de cabecera que requiere nuestro documento para que, digamos, la interpreten algunos navegadores. ¿Cómo qué información? Meta tags, si nosotros queremos pues incluir esa información, pero ya cuando nosotros trabajamos para aplicaciones a nivel corporativo, es importante colocar como un título, colocar una descripción, usar el meta de la descripción y usar otras etiquetas que van en el head. Adicional pues de las metas, también tenemos como tal, ahí incluimos los CSS, incluimos en algunas ocasiones algunos scripts, aunque lo ideal siempre es incluir los scripts en el body, pero digamos que hay casos en los cuales se incluyen los head. Y en el body es donde incluimos todas las etiquetas que conocemos, o bueno, si de pronto ustedes están iniciando, las que van a ir conociendo del HTML. Bueno, esto es un ejemplo, digamos, de código de cómo es un documento HTML o nuestra primera página. Entonces tenemos como tal el doctag, en el doctag colocamos el doctag HTML, este doctag es de la versión HTML5 y si ustedes buscan cuáles fueron las anteriores que eran la 4, la 3, la 2, digamos que eran un poquito más extensas y brindaban un poco de más información, pero digamos se basaban como tal en otras reglas. Si dado el caso ustedes de pronto quisieran probar como tal esas etiquetas, lo podrían hacer, pero hay ciertas etiquetas, por ejemplo, si quieren crear un section o un article, no les funcionaría con ese doctag, porque a partir de la versión del HTML5 y con ese doctag específico es que empezaron a funcionar ciertas etiquetas modernas, como lo que mencioné, el article, el section, de pronto otras etiquetas que ahora tenemos nuevas para los formularios o otras para nosotros colocarle el formato como tal a los textos. Bueno, tenemos el HTML. En el HTML existen diferentes atributos. Uno de ellos es el language, en el cual nosotros podemos desde el documento especificar cuál va a ser el lenguaje de ese documento.
Tenemos el head y tenemos el body. Aquí como ejemplo, en el head les tengo como tal el title y existen otras etiquetas que ya mencioné e incluso ustedes pueden seguir, si siguen como tal, investigando qué otras etiquetas pueden encontrar en el head. Hay mucha información y igual cuando ustedes estén construyendo sus aplicaciones web van a ver para qué es el uso de algunas de ellas. En el body, como les mencioné, es donde ustedes pueden como tal crear todas, colocar todas las etiquetas para nosotros estructurar nuestro documento o darle jerarquía al documento. Entonces, jerarquía ¿cómo? O sea, yo puedo crear una caja, o sea, una sección, no hablemos de caja, sino que puedo crear una sección y en la sección puedo incluir varios párrafos, títulos. Hay ciertas prácticas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros creamos un documento, pero bueno, de las prácticas ahorita se las menciono. Listo, de la sintaxis, lo más importante y digamos como una pregunta siempre obligada de una entrevista, si ustedes se van a presentar para un rol del frontend y cuando le hablan del HTML, una de las preguntas que siempre hacen es si conocen sobre la semántica. Y algunas personas, digamos que cuando escuchan la palabra semántica, de pronto son transportadas, no sé, al colegio, a la universidad, cuando tenían que aprender toda la estructura de la oración, cómo estructurar el sujeto, el predicado, todas esas cosas, y de pronto se enredan y dicen, pero ¿eso qué tiene que ver con la parte del HTML? Y en realidad, digamos que de alguna forma tiene que ver, porque cuando nosotros aprendíamos esos conceptos, aprendíamos cómo estructurar, digamos, nuestro lenguaje, cómo es que nosotros escribimos bien, cómo estructuramos una oración, y en este caso estamos aprendiendo cómo estructurar bien los documentos, cómo crear una semántica correcta, cómo darle el verdadero significado o cómo usar correctamente la etiqueta apropiada de acuerdo al contenido que yo quiera mostrar. Bueno, la estructura como tal en la semántica, bueno, en la sintaxis, nosotros tenemos una etiqueta, siempre hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. En este caso, yo tengo como tal, como ejemplo, un párrafo. Este párrafo como etiqueta de inicio tiene un atributo, estos atributos obviamente eso es dependiendo de lo que ustedes vayan utilizando. En este caso yo tengo un class y en este class creé una clase cuyo valor le di párrafo y una vez yo cerré como tal la apertura, dentro coloco como tal el contenido y luego de que termino el contenido coloco una etiqueta de cierre. No todas las etiquetas del HTML tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Hay, digamos, unas etiquetas que solamente tienen la etiqueta y dentro de ellas van los atributos y van los valores, como en el caso de un input. Un input, si ustedes buscan, tiene como tal el signo menor, luego sigue la palabra input, que es el nombre de la etiqueta, luego los atributos y entre esos atributos hay un atributo que se llama value. Y dentro de ese value colocan como tal el contenido. Y para cerrarla, ustedes colocan un slash y luego el signo mayor. Todas las etiquetas no tienen siempre esa estructura. Es muy importante que ustedes busquen qué atributos tiene cada etiqueta, porque todas las etiquetas no tienen los mismos atributos, y cómo crear correctamente las etiquetas de acuerdo a lo que ustedes quieren ir creando. Bueno, existen dos tipos de elementos principales cuando nosotros hablamos del HTML. Muchas personas no conocen que principalmente existen estos dos elementos. Uno son los elementos en línea y otros son los elementos en bloque. Bueno, aquí pasé como tal muy rápido ya las diapositivas. Pero bueno, los elementos en bloque y los elementos en línea. Los elementos tipo bloque son esos elementos que ocupan como tal todo el ancho de la página. Si ustedes hacen una práctica, o sea, crean un documento HTML y crean una etiqueta div y dentro de la etiqueta div ustedes colocan cierto contenido y debajo de esa etiqueta crean otras etiquetas, van a ver que esas etiquetas se comportan como un bloque, ocupan realmente todo el ancho de nuestro documento y si ustedes quieren crear otro contenido, no es como cuando uno está creando un párrafo que el párrafo va elemento seguido de otro elemento, no, los de tipo bloque se comportan en que genera cada uno como tal su espacio y luego si quiero crear otro elemento, este va a quedar como debajo de ese elemento. Entonces se puede decir que crean como tal bloquecitos. Y los elementos tipo en línea son esos elementos que ocupan como tal solo el ancho del contenido. O sea, por ejemplo, si yo tengo un anchor, que es una etiqueta A, o sea, para hacer un link, y yo tengo dentro de su contenido, cliqueame, solamente el ancho de esa etiqueta va a ser solamente lo que
haya en el contenido. O sea, si solo está esa palabra, ese va a ser el ancho de la etiqueta. Y cuando yo coloque otra etiqueta, si es una etiqueta de tipo línea, va a ir seguida de esa etiqueta. Pero si es después de eso una etiqueta en bloque, la etiqueta en bloque va a quedar como si hiciera un salto de línea y va a quedar en otra nueva línea. Bueno, hay otros que los llaman elementos estructurales. Esto no hace parte como tal de los dos tipos de elementos principales que son de bloque y en línea, pero este realmente se puede decir que encierra a los dos anteriores porque son los elementos que nos permiten dar orden a nuestra página y nos permiten organizar esos elementos en bloque y esos elementos en línea. Las etiquetas que hacen parte de los elementos estructurales, así hagan parte ya sea de un elemento en bloque o ya sea un elemento en línea, digamos que siendo estructurales nos permiten organizar el contenido. ¿Cómo así? O sea, yo tengo, por ejemplo, una etiqueta div y dentro de la etiqueta div yo puedo dentro de ella incluir diferentes tipos de etiquetas. Hay personas que de pronto cuando crean un párrafo, en el párrafo, dentro del párrafo, van incluyendo diferentes tipos de elementos, que ya sea, no sé, un formulario, se les ocurrió crear un párrafo y dentro del párrafo un formulario, o crearon un párrafo y dentro del párrafo empezaron a crear videos, empezaron a meter otro tipo de etiquetas y realmente no les importaba cómo iban organizando los elementos porque el párrafo es un bloque, entonces les servía para lo que estaban creando. Pero si nosotros vamos por el uso correcto de la semántica, en realidad si yo estoy creando como tal el contenido, tengo que pensar en cómo deseo como tal organizarlo. Entonces es como si yo estuviera creando un documento de Word, que yo creo un párrafo, entonces si es un párrafo solo uso la etiqueta P. Si yo quiero crear más elementos como video, un formulario, entonces lo ideal es no encerrar como tal estos elementos en un párrafo. Lo ideal es encerrarlos en otro tipo de etiqueta, ya sea un section o ya sea un article o otro tipo de etiqueta que ustedes crean que es la más apropiada. Si no saben, digamos, si están apenas aprendiendo sobre la semántica, sobre el HTML, entonces es posible que puedan incluir como tal un div. No es lo más correcto estar usando muchos div, pero a veces es necesario usar un div. Entonces, dentro del div pueden colocar ciertos elementos. Si yo estoy creando como tal contenido en línea, lo ideal es que ese contenido en línea lo separe por spams. Entonces, si yo creé un párrafo, dentro del párrafo puedo crear contenido en línea. Entonces, si yo estoy hablando de, digamos, un texto que va a tener una negrilla o que va a tener una cursiva, entonces yo puedo crear como tal un spam y usar las etiquetas apropiadas, ya sea para la negrilla, ya sea para la cursiva, o si ustedes están usando todo el spam y separar por spam internos, lo pueden hacer, ya sea ya después usando el CSS para colocar el formato adecuado que necesiten para que su contenido se vea como ustedes lo necesitan. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de las curiosidades. Entonces, como curiosidad del HTML, no sé si saben que el HTML fue creado por Tim Berners-Lee. Él, digamos que era un investigador, el cual necesitaba, o sea, tenía una necesidad de comunicar como tal un contenido y lo quería hacer de una forma como tal dinámica. Quería encontrar la forma de poder interconectar varios documentos y de esa forma poder compartir la información que él necesitaba. De eso salió como tal el HTML. Él fue el padre del HTML y gracias a él es que nosotros podemos crear como tal este lenguaje marcado. Entonces, el HTML y la web, que es el WWW o el World Wide Web, nacieron como tal al mismo tiempo. La primera versión que se creó como tal del HTML o la primera versión que creó como tal el fundador tenía 18 etiquetas. Digamos que el CERN, que es digamos donde fue creado como tal este proyecto y fue creado como tal el HTML, hicieron la publicación de cuál fue como tal la primera versión del HTML y cuáles fueron las 18 etiquetas que se crearon y ustedes lo pueden consultar como tal en este link. Yo, digamos, ahorita comparto como tal las diapositivas y ustedes si quieren pueden ir navegando en los diferentes links que yo incluí como tal en las diapositivas. Y acá en este link pueden ustedes como tal explorar cuál fue como tal la primera página web y cuáles fueron esas 18 etiquetas que surgieron en esa época.
Bueno, como segunda curiosidad, fue en 1994 que se creó como tal el World Wide Web. El World Wide Web Consortium, que es el W3C. Este W3C lo crearon como para definir un estándar de la web, porque después de que el creador inventó como tal ese lenguaje de marcado, entonces empezaron como tal a hacer uso de esas etiquetas y empezaron a crear diferentes estándares. Entonces cada empresa tenía su propio estándar y su forma de crear como tal el HTML. Entonces, para evitar como tal esa mezcla de que este tiene este estándar y tengo que seguir estas reglas y este otro y así, entonces decidieron crear como tal este consorcio para que se regieran como tal unos estándares obligados que, digamos, todos los navegadores deben como tal seguir. Pero digamos que este no fue como tal el único estándar que surgió, y bueno, ya después en otra curiosidad les voy a mencionar. Entonces, si ustedes le dan clic a ese link de la W3C, los va a llevar como tal a la página que les menciona mucho del estándar, les menciona cuáles son las reglas de accesibilidad, cuál es la internacionalización, qué reglas hay para la seguridad web y menciona toda la información que hay sobre las etiquetas. Bueno, en el 2004, como tal, el WG, no sé cómo realmente se podría como tal mencionar, como tal es una comunidad. Esa comunidad lo que hizo fue crear la primera especificación del HTML5 y esta especificación la adoptó como tal en el 2007 la W3C, que ellos habían creado ya como tal unas etiquetas que eran, digamos, muy buenas, porque lo que es el WG es una comunidad de desarrolladores que siempre se dedican a velar por los estándares de la web y a crear como tal esas buenas prácticas y a decirnos cómo es que nosotros podemos usarlo. Y de esta comunidad, digamos, hacen parte diferentes empresas y diferentes desarrolladores que trabajan para muchas empresas. Entonces, de aquí es que surge como tal una página que nosotros usamos, que ya la voy a mencionar un momentico, que se basa como tal en este estándar, que es un estándar libre. Entonces, ellos hicieron la presentación y como realmente lo que ellos presentaban, esas etiquetas, ese estándar, era como tal algo que, digamos, el consorcio vio que tenía sus ventajas, se podía adoptar, entonces lo que hizo es que se basó en lo que ellos hicieron para poder adoptarlo y digamos que lanzarlo como el estándar principal en el cual nosotros nos basamos para ya crear el HTML5 y sus etiquetas. Bueno, entonces hablándoles un poquito de este estándar libre, que fue el que creó el WG, este estándar como tal lo usa la página Can-I-Use. Can-I-Use es una página que normalmente usamos los frontend y si de pronto ustedes no tenían conocimiento de ella, ahora van a tener ese conocimiento para que aquí verifiquen cuáles, digamos, son las etiquetas y no solamente etiquetas. Aquí también ustedes pueden comprobar cuál es como tal la propiedad de CSS que ustedes pueden usar. Entonces, si ustedes en Can-I-Use, digamos, colocan la palabra article, entonces aquí les va a mencionar si esta etiqueta o este elemento HTML puede ser usado por los diferentes navegadores. Entonces, cuando no hay un soporte o realmente ese navegador no lo usa, entonces, digamos, puede aparecer en rojo, puede aparecer en naranja, que puede decir que realmente está parcialmente soportado. Y de esta forma aquí uno se puede enterar si ciertas propiedades o ciertos elementos son soportados por el navegador que nosotros estemos usando o por el navegador en el cual va a ser lanzada nuestra aplicación web. Entonces, el Can-I-Use se basa como tal en este estándar que es libre. ¿Por qué no se basa en el del W3C? Porque este estándar libre constantemente está, digamos, encontrando siempre mejoras, siempre buenas prácticas y tratando de sacar siempre, digamos, cosas muy avanzadas de la web que nos sirva como tal a todos los desarrolladores. Que después el consorcio lo puede adoptar, sí, el consorcio lo puede adoptar, pero como tal, esta comunidad siempre está trabajando, digamos, por nosotros para darnos mejores herramientas para nosotros poderlas usar en nuestras aplicaciones web. Bueno, entonces, como tal, si ustedes buscan en diferentes páginas, les pueden decir que, digamos, hay unas que dicen que hay 142 etiquetas. Según el Mozilla Developer Network, hay hasta el momento 142 etiquetas. Hay otras páginas que te pueden decir, no, hay 132 o hay 100 etiquetas conocidas, porque hay etiquetas que, digamos,
Pueden haber mucho más, pero digamos que algunas de ellas ya han sido deprecadas, o otras etiquetas que de pronto pueden ser confundidas, como son en el caso de los web components, como etiquetas que han, digamos, tomado el consorcio, pero en el caso de los web components no es así. Digamos que ahorita les puedo hablar un poquito de los web components, aunque no haya incluido eso como curiosidad. En la 6, digamos que como curiosidad del HTML en general, y eso hace parte como de una buena práctica, es que si nosotros hacemos una buena semántica o un buen código, eso ayudará como tal en el SEO. Entonces, ¿para qué es importante tener el SEO o tener en cuenta estas prácticas de accesibilidad? Para que la indexación que se haga de nuestra aplicación en los diferentes browsers, o digamos, no browser, sino la indexación que se hace en los buscadores, digamos buscadores como Google o buscadores de Yahoo o diferentes otros buscadores que existan, es muy importante pensar como tal en este SEO. Y algo que ayuda mucho es ustedes usar una buena semántica, o sea, las etiquetas correctas para el contenido que ustedes están creando. Bueno, aparte de esto, bueno, yo estoy viendo como tal en los comentarios, algunas personas me dijeron que sería muy bueno hacer una sección práctica. Sí podríamos hacer como tal una sección práctica. Digamos que yo dentro de 8 días tengo ya para hablar de las curiosidades del CSS. De pronto después de hablar un poquito del CSS, que va a ser dentro de 8 días, ya sea el sábado, creo que la sección es para este mismo sábado, pero en una hora diferente, porque estoy probando cuál es la mejor hora en la cual, digamos, funcionan estos streamings, porque el primero lo hice a las 9, este lo estoy haciendo a las 2, pero estoy mirando si sirve que se haga en la mañana o en la tarde, de acuerdo, digamos, a la asistencia, o, digamos, si ustedes me dicen, no, me gusta más en la mañana, me gusta más en la tarde, también, digamos, que lo tengo en cuenta para pasar la otra transmisión, ya sea en la tarde, ya que yo la tengo en la mañana. Y después de hacerla del CSS, podemos hacer una sección práctica tanto del HTML como del CSS para que ustedes vean no solamente cómo creamos un documento HTML así, digamos, sin nada de estilos, sino que también le vamos a dar un poquito de estilos para que ustedes vean cómo es que nosotros, o sea, cómo el CSS nos ayuda a dar como tal ese formato que nosotros necesitamos de acuerdo a la aplicación o la página que nosotros estamos creando. Bueno, como curiosidad número 7, tengo que, bueno, aparte del SEO, para crear una buena semántica, también es muy importante que nosotros creemos correctamente nuestras etiquetas para crear un código consistente y también dar mayor accesibilidad. En cuanto a la accesibilidad, se refiere, digamos, hay ciertos atributos que nos ayudan para que nuestra aplicación o ciertas etiquetas, si las usamos correctamente, hacen que la aplicación sea como tal más accesible a cualquier tipo de usuario. Porque si hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad y está usando un screen reader, los screen reader, y digamos también podemos hacer una sesión práctica de screen reader si ustedes lo desean, cuando nosotros usamos un screen reader, dependiendo de la etiqueta, el screen reader nos va diciendo qué tipo de etiqueta es. Y si, por ejemplo, nosotros estamos creando un título, pero no usamos una etiqueta de título correctamente y usamos, no sé, un párrafo, usamos un div, entonces la persona como tal que está usando un screen reader, realmente cuando está usando esa etiqueta, los screen reader no le van a dar como tal una comprensión adecuada a la persona que está usando como tal esas aplicaciones para tratar de entender qué está viendo en la página web. Entonces es muy importante tener en cuenta no solamente lo del SEO, sino también tener en cuenta esa semántica siempre para poder que la aplicación tenga buen código y tenga buena accesibilidad y que pueda ser correctamente reindexada en los buscadores. Bueno, como digamos, como número 8, tenemos que es muy importante también validar el código HTML. ¿Qué quiere decir como validar? Cuando ustedes crean su código o sus etiquetas, muchas veces ustedes no saben si están usando o están haciendo un uso correcto de cada una de ellas. Existen ciertas aplicaciones y existen ciertas páginas que les va a permitir a ustedes que con solamente colocar acá la URL de su sitio, él les diga cuáles etiquetas están, digamos,
correctamente usadas o cuáles de pronto necesitarían ustedes corregir para que su aplicación, digamos, mejore, para que hagan un mejor código. Y eso también les ayuda un poco si de pronto ustedes no saben muy bien el uso correcto de algunas etiquetas, para que de pronto, de acuerdo a las sugerencias que les dé de las páginas, ustedes puedan como tal, digamos, mejorar no solamente en conceptos, sino mejorar como tal en buenas prácticas. Si de pronto colocamos acá como tal de la W3C, entonces aquí nos está diciendo que la página tiene como tal un error. Y ese error nos menciona que, bueno, que en la línea 120 tiene que, no hay como tal un atributo loading. Entonces, o sea, no solamente él puede detectar ese tipo de errores, también otro tipo que ustedes de pronto, ya sea en uso indebido de los atributos o que de pronto ustedes crearon una imagen y lo incluyeron ciertos atributos que son necesarios. Entonces, estas sugerencias también se las da para que ustedes vayan y hagan como tal esa edición. Voy a revisar un momentico los comentarios. Ya que todos no los puedo como tal ver al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya he visto que algunos han mencionado como tal de la sesión práctica, entonces sí, la vamos a hacer después de que veamos como tal lo del CSS, que eso va a ser dentro de 8 días. Otra pregunta que me hicieron, ¿qué pasa entonces si uno usa un article, queda con un div? O sea, realmente si uno usa un article, cuando ustedes vean el código del HTML, lo inspeccionen, él queda como tal, como un article. Él no queda como un div. O sea, si ustedes estuvieran usando la etiqueta div, él queda como una etiqueta div. No es como cuando ustedes, digamos, usan una librería, un framework, que cuando se renderiza como tal en el navegador, si ustedes están haciendo la inspección, cambia como tal a otra etiqueta, porque digamos que eso pasa cuando nosotros estamos usando, no sé, el Shadow DOM o un Web Component, que uno lo llama, no sé, la etiqueta X, y la etiqueta X no está como tal reconocida como el estándar de la W3C, pero cuando nosotros la vemos y la inspeccionamos, en la inspección vemos que no aparece como la etiqueta X, sino la etiqueta div. Como tal, el article es una etiqueta que está reconocida como la W3C, entonces si ustedes usan la etiqueta article, les va a aparecer como la etiqueta article. ¿Qué es como tal esta parte de inspeccionar? Para las personas que apenas están empezando, cuando yo tengo un documento HTML, yo le doy clic derecho, sea con cualquier navegador, y ustedes le dan en inspect o inspeccionar, ustedes ven como tal la información del documento. Esa información del documento tiene que ver un poquito como, digamos, hace el renderizado de nuestro código, los navegadores, y esta parte la voy a mencionar cuando hablemos del JavaScript, porque es muy importante conocer el DOM. Y eso voy a crear una sección para hablar específicamente del DOM y hablar como tal de cómo nosotros podemos usar correctamente el Developer Tools. Entonces, esto hace parte como tal del Developer Tools y estoy usando en este momento el navegador de Chrome. Entonces, si ustedes pueden ver acá en los elements, esta pestaña nos permite ver cada una de las etiquetas o cada uno de los elementos del HTML. Entonces, en este caso yo tengo puras etiquetas div, porque ellos crearon un montón de divs para hacer como tal la separación de cada uno de los elementos. Pero internamente ya están usando otras etiquetas. No sé si en este caso de pronto habrá un ejemplo de una etiqueta article, pero si no lo hay, entonces, digamos, en este caso, yo tengo este ejemplo, yo tengo un Copen. Entonces, si yo acá creo una etiqueta article y dentro de la etiqueta article creo un párrafo, entonces aquí yo tengo mi párrafo, creo el article, cierro la etiqueta article. Entonces, si yo como tal quiero inspeccionar este código, aunque en este caso, digamos que no es mal porque está muy pequeño, voy a hacerlo en este caso acá. Entonces, si yo quiero inspeccionar como esto es, digamos, algo interno, pero digamos que me sirve como ejemplo para mostrarles de lo que me preguntaron. Entonces, el article es una etiqueta reconocida por W3C. Entonces, como tal, si ustedes la inspeccionan, van a ver que va a tener como tal la etiqueta article. Entonces, todas las etiquetas que estén reconocidas por el estándar de la W3C,
ustedes como tal van a ver que están, así ustedes la escriban, así va a aparecer cuando ustedes la estén inspeccionando. Pasa muy diferente cuando ustedes usan, como les mencioné, crear, digamos, usan plantillas o usan el Shadow DOM o usan el Web Components. Con esos, digamos, esas tres formas, o bueno, existen otras, que también por otras librerías podemos crear etiquetas que son personalizadas. Esas etiquetas personalizadas, aunque yo como desarrollador voy a entender para qué es esa etiqueta, en realidad, cuando yo estoy viéndola en el navegador, como no hace parte del estándar, no las va a reconocer, entonces ahí sí las va a cambiar por divs, que eso es un caso que pronto en una clase práctica también podemos hacer. Digamos que lo más preferible para usar, digamos, el Shadow DOM podría ser usar alguna librería, podemos usar ya sea React o alguna otra, y con eso podemos ver un caso práctico de cuando estamos creando un componente y ese componente cómo realmente lo está renderizando en nuestra aplicación, o digamos, cómo está renderizando nuestra aplicación y cómo vamos a inspeccionar. Bueno, mirando otros comentarios, lo de la sesión práctica, bueno, sí lo vamos a hacer. Si la etiqueta ya no se usa, ¿qué le pasa al archivo HTML? Se daña. Si es el caso de una etiqueta, por ejemplo, que ya está deprecada, digamos que por eso es muy bueno usar los validadores, para que con los validadores podamos verificar si hay alguna etiqueta que está deprecada, dado el caso de que nosotros no estemos constantemente investigando ese tipo de elementos. Pero digamos que no pasaría nada, o sea, no es que se nos vaya a romper la aplicación. En algunas ocasiones esas etiquetas a veces se convierten en divs, que no pasa siempre en los casos, pero cuando nosotros estamos usando una etiqueta deprecada y estamos creando una aplicación, esa aplicación es para es una aplicación de un producto, nosotros como estamos usando como tal siempre linters o estamos usando ciertas reglas, y eso siempre, lo importante es tener siempre actualizada nuestra librería, siempre actualizado todas las reglas del linter y demás. En ese caso específico, digamos que te va a mencionar la librería cuando estés realizando los tests o cuando estés, dependiendo del IDE que estés usando, te va a mostrar, no, mira, no puedes usar como tal esta etiqueta o esta cosa está deprecada, o dado el caso de cuando estés, digamos, haciendo un upgrade de tu aplicación, o sea, cuando digo upgrade es que estás subiendo de versión, van a salir errores, y entre esos errores puede salir el que ciertos elementos ya no están en uso. Entonces eso te obliga a investigar qué elemento no está en uso, y es cuando te das cuenta que ciertos elementos están deprecados. Entonces, bueno, lo de la práctica, el tema de usabilidad podría ser, digamos que me sirven mucho todos esos comentarios para ir preparando como las diferentes sesiones prácticas y bueno, ir poco a poco subiendo como tal de nivel. La idea es que sea algo de lo muy básico a lo avanzado y usar también otros temas que pues normalmente uno a veces, digamos que pasa por alto, tanto del HTML, el CSS y el JavaScript para crear nuestras aplicaciones. ¿Cuál es el IDE que estás usando? ¿Cuál recomiendas? Yo en la actualidad el que uso es Visual Studio Code. Este es el que yo siempre uso y digamos para crear mis aplicaciones web es el que constantemente ahí yo trabajo, porque me permite crear, o sea, instalar diferentes extensiones, que con las extensiones yo puedo dar como tal o formato al código o usar otras herramientas ya sea para el GitHub. Entonces ese es el editor que yo uso. Hay otros editores, sí, pero digamos hay otros que de pronto o son de pago o ya dependiendo como tal mucho del programador, porque pues uno no les puede decir que se casen con cierto IDE, pero digamos que ese es el que la mayoría de los frontend estamos usando. No digo todos porque, como digo, algunos usan ya sea, no sé, WebStorm o otro, entonces ese es el que yo principalmente uso. Bueno, entonces como para terminar como tal con estas curiosidades, entonces como curiosidad número 9, digamos nosotros cuando creamos aplicaciones, queremos que nuestra aplicación sea responsive. Y hay cierto tipo de elementos como las imágenes en las cuales nosotros a veces creamos diferentes archivos de CSS o no diferentes archivos. A veces en un solo archivo de CSS podemos crear todos los media queries que va a tener nuestra aplicación. Y en los media queries nosotros creamos como tal el media que va, digamos, de un rango de ancho del dispositivo o que solamente funcione para cierto dispositivo, que eso de pronto lo podemos ver más adelante cuando estemos en el CSS, y también mencionarles cuáles son las nuevas propiedades que surgieron para reemplazar un poquito el responsive que nosotros conocíamos comúnmente.
En el HTML, sin usar el CSS, nosotros podemos crear los media queries. ¿Con qué? Con la etiqueta picture. Con la etiqueta picture nosotros podemos como tal, obviamente, como tal poner imágenes, pero la ventaja que tiene un picture de usar solamente un image es que con el picture también le puedes colocar un título a la imagen que se va a visualizar y que de pronto ustedes con otros atributos pueden, digamos, hacer uso de otras habilidades que les permite esta etiqueta. Bueno, dentro de esta picture existe como tal el source y con el source yo puedo poner el tipo de media o usar el atributo media en el cual esa imagen va a ser como tal renderizada. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, yo tengo una imagen y la imagen va a ser mostrar un paisaje. Entonces, yo tengo mi source y por eso está el image source set, que es la imagen, pero esa va a ser la imagen por defecto. Y esa imagen por defecto, ahí coloqué un tamaño small. Entonces, si yo quiero crear un tamaño un poco más grande o un tamaño que sea medio o un tamaño que sea extenso, entonces yo puedo usar como tal el source para el media con un mínimo de ancho específico, ya sea para el medium y otro para el large. Bueno, digamos que voy a terminar con las 10 curiosidades y sigo respondiendo preguntas porque he visto que están colocando algunos comentarios como tal en el chat. Bueno, existen como tal otras etiquetas que son muy útiles que le ayudarán a crear como buena semántica y a evitar crear código espagueti no semántico. Yo no sé si ustedes han escuchado el término de código espagueti, pero el código espagueti normalmente lo usamos los programadores para mencionar esa lógica de programación que nosotros creamos, que pronto eran demasiadas líneas de código de acuerdo a una funcionalidad. Bueno, en el HTML también existe el código espagueti, pero también lo llaman código espagueti no semántico. Eso quiere decir que nosotros, digamos, para crear un elemento añadimos demasiadas etiquetas y eso nos queda una etiqueta, una etiqueta, una etiqueta, una etiqueta, una etiqueta para solo poner una imagen. Entonces, la idea es que realmente, así como ustedes en el JavaScript están tratando de minimizar las líneas de código, también en el HTML es muy importante no colocar demasiadas etiquetas porque de pronto van a sufrir de una enfermedad que ahorita la voy a mencionar. Bueno, ¿qué etiquetas son útiles? Digamos que para nosotros usar y que a veces no caemos en cuenta de ellas y usamos como tal un párrafo, un párrafo, un párrafo o creamos, digamos, elementos en línea, es la etiqueta para resaltar. Entonces, dentro de la etiqueta para resaltar que se usa es el mark. El mark es una etiqueta en línea. Y como tal, por defecto, cuando yo la uso, añade como tal una resaltación, como si nosotros colocáramos un marcador en amarillo. Si queremos cambiar como tal el color de esta resaltación, usar un verde, un rojo, un azul, lo que tenemos que hacer es ya usar el CSS. O sea, podríamos crear como tal una clase, porque lo ideal es no usar en el CSS los elementos directamente. Entonces usamos como tal la clase y dentro de esa clase ya colocamos cuál sea el color el que nosotros vamos a colocar ese resaltamiento. Otra etiqueta importante es la letra pequeña. Algunas veces nosotros lo que hacemos es creamos un párrafo y al párrafo le colocamos un font size de, no sé, 12 píxeles, 10 píxeles, 9 píxeles, dependiendo pues del tamaño de la letra. Eso sí, recomendación, no usen 9 píxeles. Digamos que existe un mínimo de tamaño de letra recomendable que es para tamaño normal de 16 píxeles. Esa es una regla que hay como tal en el HTML y bueno, dependiendo también de la fuente que estén usando, porque hay fuentes que se ven demasiado grandes cuando usan 16 píxeles, entonces el rango está entre 14 y 16, pero para tamaños pequeños siempre está de 12 a 10, entonces siempre tengan en cuenta cuál es el tipo de fuente que están usando y dependiendo de ese tipo de fuente, entonces si ustedes quieren crear tamaños de letra pequeños, usen la etiqueta small en vez de estar llenándolo con un montón de spam o colocar la etiqueta párrafo y solamente cambiarlo en el font size al párrafo para poder usar textos pequeños. Bueno, otra etiqueta que es muy útil es como tal esta de párrafo editable. Cuando nosotros queríamos crear un párrafo editable, lo que hacíamos, o antes lo que se hacía, era que se creaba como tal un input y este input se quitaba como tal por el CSS, se quitaba como tal los bordes y se quitaba esa apariencia de que era un input. Y lo que se hacía era que ese input
realmente se trataba de simular que era un texto y no es un texto de solo lectura, sino que es un texto que usted va a editar. Entonces, ya no es necesario hacer eso, sino que ustedes colocan la etiqueta del párrafo y con la etiqueta del párrafo ya ustedes le colocan ese atributo de content editable igual a true y ya con eso ustedes pueden crear un párrafo editable. Obviamente que si quieren hacer ya la manipulación de esos datos, ya ustedes tienen que tener en cuenta ya ciertos elementos con el JavaScript. ¿Cómo que ciertos elementos? Sí, o sea, si ustedes necesitan como tal un input porque es un formulario y entonces nos están usando una librería y un framework que no les permite usar como tal esa etiqueta y que obligatoriamente tengan que usar como tal el input del formulario, ya es un caso particular. Pero digamos que como buena práctica es como importante que lo tengan en cuenta. La barra de progreso. En algunas ocasiones lo que se hacían para las barras de progreso es usar librerías. Con la librería ustedes llegaban y creaban una barra de progreso. Ahora existe como tal la etiqueta de barra de progreso. Con la etiqueta de barra de progreso ustedes pueden colocar cuál es el máximo, que es el 100%, y el valor va a ser como tal la cantidad que ustedes van a ver visualizada de esa barra de progreso. Entonces, pueden usarla, obviamente ustedes pueden crear su componente a la medida, pero pueden hacer uso de esta etiqueta para, digamos, aprovechar las ventajas que tiene como tal el progress para crear una buena semántica. Y otra curiosidad que les tenía es el color picker. Digamos que existen diferentes tipos de input y hay una lista increíble que ahora tenemos a nuestra disposición para como tal los formularios, pero esto antes no estaba y lo que teníamos que hacer es crear nuestro color picker usando ya sea un montón de divs y esos divs para poder hacer la manipulación de sus colores, hacer un montón de cosas. Ya eso no es tan necesario y ya tenemos con solamente poner el input type color, ya podemos crear nuestro color picker. Y en el valor sí funciona como una hexadecimal. Si ustedes colocan como tal la palabra red o la palabra tomato o no sé, cyan, blue, lo que sea, no les va a funcionar como texto, tiene que ser como tal en hexadecimal para que ustedes puedan como tal hacer esta edición de los colores. Y esta etiqueta NoScript es muy importante. Digamos que es bueno que ustedes la incluyan en sus aplicaciones porque hay usuarios que deshabilitan un montón de cosas y entre esas deshabilitan el uso del JavaScript. Entonces, normalmente para que nuestras aplicaciones sean como tan dinámicas, nosotros le incluimos el JavaScript y es importante colocar en las aplicaciones este tipo de etiquetas para que se le pueda colocar el mensaje al usuario, para que habilite como tal el JavaScript, para que no haya ningún problema en el uso de la aplicación. Algunas librerías, algunos frameworks, como nosotros manejamos manejadores de paquetes, ya lo incluyen por defecto. Entonces, cuando nosotros hacemos como tal, no sé, ustedes están usando Byte o Webpack, instalan su React App o hacen uso de, ya sea no, o sea, hablando de un Webpack, pero si están usando Byte no usan un React App, sino que usan ya, digamos, la forma en que Byte te permite crear la aplicación de React, hablando de React, ya incluyen como tal esas etiquetas que vienen por defecto. Entonces, a veces no nos preocupamos por ella porque, pues, digamos que no le vemos como tal esa necesidad, pero a veces cuando exploramos el código incluyen ese tipo de elementos. Si de pronto no lo incluyen, añádanlo para que de pronto el usuario, dado el caso, porque puede pasar el caso más aislado de que el usuario haya deshabilitado todo, hasta su JavaScript, entonces es muy bueno colocar este tipo de mensajes para que el usuario pueda como tal hacer esa habilitación de los elementos. Bueno, entonces voy a leer otros comentarios y ya como tal, un poquito para terminar ya con esta parte de los comentarios, hablar de las buenas prácticas y terminar con la charla. Entonces me preguntan, voy a colocar como tal para mostrarles las preguntas. ¿Las etiquetas como article y el resto de las nuevas hacen algo por defecto o se usa para tener un buen formato? Lo que hicieron es crear como tal otras etiquetas, es para ayudarnos con la semántica, porque lo que hacíamos antes con el HTML4 y al inicio del HTML5 es que nosotros usábamos para todo divs. Entonces creamos div. Entonces lo que se hizo fue añadir estas etiquetas que añaden un significado semántico para permitirnos organizar la información y que tengan una mejor accesibilidad y una mejor indexación. O sea, realmente de pronto ustedes dirán, no, pero es que es lo mismo colocar un section que poner un div. Sí nos permiten como tal hacer la separación del contenido, pero si ustedes le colocan como tal un section, esto le da un mejor significado a sus documentos y eso, aunque ustedes no lo crean, va a ayudar en la indexación de sus documentos. Entonces, va a quedar mejor indexado un documento que tenga una buena práctica a un documento que tenga un montón de divs.
Bueno, ya digamos que otro comentario es que me gustaría una charla de cómo usar la etiqueta article, main y aside. Sí podría ser, aunque por ejemplo lo que son la etiqueta article, la etiqueta main y la etiqueta aside por la semántica son muy diferentes, porque realmente el main la crearon como una etiqueta para nosotros poder, digamos que, seccionar nuestro contenido de una forma en que podamos decir que ahí va a estar como el contenido principal. Pero viene siendo como una etiqueta con la cual nosotros, después de que creamos la etiqueta body, para ese contenido que nosotros creamos como principal, porque algunas personas lo usan como separar el contenido principal, o otras personas en las cuales después del body, dentro del main, vas a colocar todo tu contenido. Entonces, esto depende mucho de qué tipo de página estés creando y cómo quieres como tal hacer esa separación o la organización o la jerarquía de tu contenido. Pero sí podríamos como tal en la clase práctica hablar un poquito sobre cómo usar el artículo, cómo puedo usar el section, o cómo puedo usar el main y el aside, porque el aside realmente es para ese contenido que yo muestro de lado. O sea, el aside no sirve para como tal esas barras que nosotros creamos, la barra de menú, que creamos que se posicionara a la izquierda de nuestro navegador, que eso nos ayuda mucho como tal, principalmente con menús contextuales o digamos para mostrar ciertos elementos. Que me enredo de cómo usar esas etiquetas, eso no hay problema. Digamos que todo es de práctica con las etiquetas. Bueno, también se puede poner diferentes formatos de imágenes con la etiqueta picture, sí. Digamos que la etiqueta picture salió para extender un poquito lo que nosotros hacíamos con imágenes. Obviamente que en el picture no solamente incluimos imágenes, porque en el picture también podemos incluir videos. Entonces realmente el picture nos ayuda para incluir formato multimedia. Pero digamos que existen muchas cosas con las cuales nosotros podemos como tal organizar las imágenes, ya sea añadir los media queries, cierto formato específico, ya sea para colocar títulos o si nosotros necesitamos como tal mapear, porque también está la etiqueta map que nos ayuda con el uso del picture, también a organizar mucho mejor las imágenes. ¿Usar el main es obligatorio? No es obligatorio usar. O sea, realmente en un documento HTML no es que como tal hay una etiqueta que sea obligatoria. O sea, está la estructura básica que fue la que mencioné al principio. Esas sí son obligatorias, que son el doctype, el HTML, el head y el body. Esas son las 4 etiquetas que siempre debes incluir, pero el resto no son obligatorios. O sea, hay personas que deciden hacer la separación de su contenido principal en vez de crear un div que llames div class container, que es lo que se hace mucho tiempo con Bootstrap. Lo que se hace es que se crea un main y dentro del main ya dentro de ese colocas todo tu contenido. ¿No es obligatorio? No, pero eso depende cómo tú quieras organizar tu contenido. Bueno, José pregunta si tengo mi proyecto local, ¿existe forma de validarla antes de lanzarla? Pues en realidad yo sé que existen unas extensiones que tú puedes colocar en los CIDES que te puedan ayudar como a hacer unas pequeñas validaciones, pero no es como tan eficiente como la que tú haces online. O sea, tú puedes, ya sea como es un proyecto local, no sé, puedes usar GitHub Pages y con GitHub Pages, que es digamos un hosting de forma gratuita, puedes ahí hacer una mini validación. Eso te ayuda mucho. Pero como tal, de forma local, no existe como tal una forma que sea así 100% fiable para que tú lo hagas. Entonces puedes usar como tal, ya sea, como te digo, GitHub Pages. Si no sabes qué es GitHub Pages, digamos que es el hosting que nosotros tenemos a disposición gracias a GitHub, que nos da, digamos, ese alojamiento gratuito de nuestras aplicaciones. Yo más adelante voy a hablar de ello porque obviamente voy a tener una sección especial para hablar de GitHub Pages, cómo hacer una clase práctica de cómo podemos crear nuestro, digamos, mini hosting de la aplicación que ustedes quieran de forma gratuita y obviamente cumpliendo como tal el mínimo que nos da GitHub Pages, que ellos tienen el máximo de almacenamiento, y también otra donde hablamos de las despliegues para que también tengan como tal esos conocimientos del despliegue. Bueno, lo de Atom, sí existen como tal muchos editores que en estos días, no recuerdo cuál fue el que murió, yo creo que fue Atom, no recuerdo si es Atom, pero existe como tal, digamos, muchos edutubers
pues digamos que se llaman así a todas las personas que están haciendo como tal el streaming y hablan de estos temas educativos. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel hace poco lanzó un video, él se llama Miguel Ángel Durán, lo conoce como Midude. Digamos, yo lo sigo y siempre él está constantemente subiendo contenido y entre ellos habló como tal de uno de los editores que ya no le van a dar como tal soporte porque ese editor era un proyecto que, digamos, ahora con lo que están haciendo tanto, por ejemplo, Microsoft y GitHub de lanzar su Codespaces y digamos, Microsoft con Visual Studio Code y todas las digamos, utilidades que les están incluyendo. Entonces hay otros editores que ya están pasando como tal de modo, que ya no van a ser 100% soportados. Entonces es muy importante que siempre tengan en cuenta eso, revisen como tal los editores, vean si el editor todavía va a seguir siendo soportado, para que de pronto después ustedes no tengan como estar haciendo un cambio abrupto a otro editor que de pronto no les gustaba, sino que de pronto busquen otra opción a ese que se les parecía, dado el caso de si ese editor ya no está, digamos, actualmente usado o soportado. Bueno, ¿es bueno usar la etiqueta BR? No es muy bueno usar la etiqueta BR. Digamos que lo ideal es tratar de no usarla. ¿Por qué no usarla? Si es una etiqueta que se creó para hacer un salto de línea, pero es que ya el salto de línea lo puedes, digamos, hacer con muchas otras cosas. O sea, tú puedes crear o usar etiquetas en bloque para que con esas etiquetas en bloque tú puedas, digamos, hacer la separación de contenido que ellos incluyan como tal todo el ancho, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que hay ciertas etiquetas por defecto en los navegadores que ya tienen unos estilos. Si ustedes están usando alguna regla para editar esos estilos, porque hay forma de hacerlo por el CSS y eso lo vamos a mencionar después, si ustedes ya quitaron como tal los estilos por defecto que tienen las etiquetas, entonces como tal, que les recomiendo, creen una clase o creen esos estilos para esas etiquetas en las cuales ustedes creen una margen. Entonces, crean una margen inferior o una margen superior y con eso evitan estar usando los BRs. Hay casos aislados que, por ejemplo, digamos, están usando las etiquetas para crear un mensaje de WhatsApp o otro tipo de cosas. Intenten si de pronto esas etiquetas les soportan, ya sea estilos. Si no soportan estilos, ahí sí para casos particulares como crear como tal mensajes de HTML para WhatsApp o otras aplicaciones que sí ahí es necesario usar como tal esas etiquetas, pero lo ideal es tratar de no usarlas. Bueno, digamos que Giovanni me pregunta, hablando un poco del tema de asincronismo, promesas en JavaScript, ¿qué recurso me ayudó a entender mejor los conceptos? En realidad yo sé que el concepto de asincronismo y los side effects no es algo que sea un concepto muy sencillo para las personas que están aprendiendo como tal de este mundo de la programación y especialmente cuando estás abordando los temas de JavaScript. ¿Qué me ayudó a mí? A mí me ayudó estar leyendo mucho, estar viendo videos, viendo cómo realmente funciona bien el asincronismo, porque una cosa es entender cómo funciona JavaScript y otra cosa es empezar a aprender conceptos para hacer peticiones o cómo funcionan como tal, mencioné los side effects o otro tipo de elementos. Entonces eso con la práctica es que a veces empiezas a entender o empiezas a ver cuál es la diferencia de usar un elemento respecto a otro. Existen, digamos, unos recursos que yo ahorita les voy a mencionar que de pronto les puedan servir a ustedes para que, no sé, puedan practicar o puedan, digamos, repasar los conceptos ya sea de JavaScript, HTML, CSS, que ahorita lo menciono en los recursos que yo tengo. Y bueno, ya otras preguntan, no, ya sería como tal lo que están mencionando de Atom, y que se fue Atom, sí, exactamente, creo que ese fue el que mencionó Miguel Ángel, pero no estaba tan segura, porque como hace poquito fue que estuvieron mencionándolo mucho, no recordaba si era Atom. Yo sé que Sublime todavía sigue viviendo y no han dicho que vaya a morir, pero creo que fue ese. Pero como les digo, no importando el editor, es muy importante que ustedes verifiquen qué soporte tiene el editor, porque también puede pasar que ese editor deje de ser soportado, que de pronto ustedes vean que haya una actualización que no hacen hace un año. Entonces hay ciertas características que van a salir del HTML, o sea, ciertas utilidades
propiedades, etiquetas, que de pronto, si esos editores no van a tener el soporte, es posible que los linters no lo reconozcan o ciertas extensiones que nos permitan a nosotros verificar como tal esas líneas de código. Entonces, eso se llama como tal los IntelliSense. Esos IntelliSense de pronto no van a reconocer ciertas etiquetas que van a estar deprecadas, entonces es muy importante que verifiquen cuando ustedes están usando un editor, que van en GitHub, cuál es el soporte que le están dando, si todavía es, digamos, muy activo o si lo dejaron de usar, para que ustedes vean si es correcto que sigan usando esa herramienta o, digamos, migren a otro. Y bueno, ya vamos a hablar ya como las buenas prácticas para terminar. Entonces, de buenas prácticas del HTML, es muy importante que ustedes declaren siempre el doctype en sus documentos. Yo sé que a veces cuando creamos nuestro HTML, cuando creamos el documento nuevo en el editor, a veces usamos como tal ciertas, digamos, características de los editores que nos permiten como tal autocompletar el código, entonces no tenemos como tal que crear el doctype y la estructura básica, pero si ustedes están creándolo ustedes mismos manualmente, nunca olviden poner el doctype y la estructura básica que tienen los documentos HTML. También es muy importante cerrar las etiquetas. Es siempre fundamental que ustedes vean que cuando abran una etiqueta haya la etiqueta de cierre. Como mencioné, no todas las etiquetas tienen de apertura y de cierre, pero sí muchas. Y las que no tienen y solamente solo es una etiqueta, como en el caso de los inputs o otras etiquetas que son muy similares, siempre cierran la etiqueta. ¿Cómo la cierro? O sea, yo tengo como tal la apertura, el nombre de la etiqueta, los atributos, y antes de cerrar, o sea, colocar el signo mayor al final, coloquen el slash. ¿Para qué es importante esto? Para evitar que cuando estoy viéndolo en un navegador específico que no sea Chrome, porque Chrome tiene la maravillosa habilidad que cuando ustedes no cierran una etiqueta, él se la cierran automáticamente. Entonces, cuando ustedes están renderizando su documento, así el documento no esté bien formado, si ustedes lo inspeccionan, cuando lo inspeccionan, ve que está cerrado y ustedes no se dan cuenta del error. Pero hay otros navegadores que no tienen ese soporte, así que es muy importante que siempre verifiquen, porque el hecho de que de pronto les falte una etiqueta o la etiqueta esté mal cerrada, es posible que eso haga que la aplicación, la página o la funcionalidad que estén desarrollando no se les vea correctamente. Es muy importante también que usar minúsculas. ¿En qué? En nombres de etiquetas, atributos y valores. Es muy diferente cuando ustedes adoptan una metodología, ya sea en JavaScript, que ustedes dicen, yo voy a trabajar Camel Case, o yo voy a trabajar Pascal Case, o yo voy a trabajar otro tipo para poder crear mis variables. Pero en este caso, en las etiquetas, es muy importante que ustedes siempre usen minúsculas para los nombres de los elementos, para los atributos y para los valores. ¿Por qué? Porque digamos que puede pasar que algunas etiquetas, por estar en mayúscula o ustedes colocar, digamos, el HTML con mayúscula inicial, de pronto no la reconozcan. Entonces es importante que ustedes por favor la coloquen en minúscula. Otro, digamos que esto es un tip de las imágenes, siempre usen el atributo alt en las imágenes. Si ustedes están creando una imagen, siempre póngale el alt. ¿Por qué es importante ponerle el alt? Porque puede pasar que ustedes están viendo su aplicación y por alguna, digamos, algún motivo las imágenes están fallando, ya sea que, no sé, problemas de internet, la imagen es muy pesada, se está demorando en cargar, entonces coloquen el alt, porque el alt es la descripción que ustedes le van a dar a las imágenes, entonces mientras hacen la carga de la imagen, se va a visualizar ese alt. Y también las personas que tienen algún tipo, digamos, de discapacidad y están usando screen readers, ellos como tal no van a ver como tal esa imagen. Entonces, lo que van a hacer los screen readers es que cuando encuentren una etiqueta de imagen, lo que van a decirle a la persona que tiene alguna discapacidad, digamos, si es visual, es que va a decirles que tiene el contenido alt. Entonces, si en el alt yo estoy mostrando imagen de un paisaje, entonces el screen reader no va a decir como que, estoy mostrándole esa imagen es un paisaje. No, va a decir lo que tiene la etiqueta alt. El atributo de la etiqueta image, el alt. Otra cosa importante es que identen el código. ¿Cómo que identar? Es esa sangría que ustedes generan en el código. O sea, si yo tengo un párrafo, entonces coloco el párrafo y los elementos internos, ya sea, no sé, el image o, digamos, no hablando de un párrafo, sino un div. Dentro del div tengo un formulario o tengo una lista ordenada o una lista no ordenada. Es muy importante esa sangría que ustedes le colocan a los elementos. ¿Por qué? Porque eso les da
mejor visibilidad del código, una persona que está aprendiendo va a poder identificar cuando hay una etiqueta de apertura y cuando hay una etiqueta de cierre y va a poder entender diferentes elementos como tal de su documento. Otro tip de buena práctica es que eviten el código espagueti semántico. Entonces, evitar el código espagueti semántico es poner diferentes poner muchos elementos como tal del HTML ahí para ya sea colocar una imagen, y no es necesario colocar un div, sino que solamente si ustedes usan correctamente la semántica no van a necesitar colocar muchos elementos del HTML, y de pronto cuando ustedes estén, no solamente ustedes, sino un compañero, otra persona esté inspeccionando el código, no va a entender por qué esos elementos están así llenos de elementos de divs o lleno de cosas, como si hubieran usado una aplicación what you see, what you get, o sea, como las aplicaciones que se usaban antes, que eran Dreamweaver y otras que autocompletaban el código y llenaban eso de etiquetas. Bueno, otra cosa es que no pongan los estilos en línea con el documento. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes añaden formato al CSS, existe como tal el atributo style. El atributo style se pone en las etiquetas para dar también estilos. Lo ideal es no usar elementos en línea. ¿Por qué? Porque esto tiene un peso en el CSS y después podemos hablar de los pesos, que eso viene a ser parte de la especificidad. Entonces, como esta especificidad es muy alta, entonces si ustedes colocan una clase o otros elementos del CSS, entonces no van a poder como tal sobreescribirlos cuando tienen elementos en línea, por el peso que tiene este. Entonces es muy importante que tengan en cuenta como tal este tipo. Y cuidado con sufrir de la divitis. La divitis es una enfermedad y es muy curioso, ya si ustedes buscan en internet qué es la divitis, qué es la clasitis, es la enfermedad de la que sufrimos los frontends o digamos algunos diseñadores que trabajan en el frontend, la cual todo lo colocan con divs. Con las clases pasa lo mismo, que todos son clases, pero en este caso vamos a hablar de la divitis. Entonces la divitis es esa enfermedad la cual ustedes todo lo ponen con divs y no ponen como tal una semántica correcta. Entonces es muy importante que usen la semántica correctamente. Y validen el código. Es bueno que usen los validadores para que ustedes estén como tal, digamos, 100% seguros de cuál es el contenido que ustedes están creando. ¿Es necesario aprender del HTML? Sí, es muy necesario. Si ustedes trabajan como frontends o como full stack, es muy importante que sepan del HTML. ¿Por qué? Si yo soy full stack dirán, no, pues yo para qué el HTML, lo importante es que la aplicación funcione y que se vea medio bonita, pero eso no es lo que me importa. En realidad, si usted si trabajas como full stack, es muy importante que hagas todo, o sea, que te importe tanto que la aplicación funcione como que también se vea agradable para el usuario. Entonces, en esto vas a saber de buenas prácticas, y de las buenas prácticas es saber el uso correcto de los elementos. Entonces, sí es muy importante aprender del HTML, porque el saber de pronto el uso de alguna etiqueta te puede ayudar a evitar tener que estar dando soporte a algún error que surgió por alguna cosa, que ya sea que pusiste una clase a un elemento que no lo necesitaba porque el mismo elemento tenía los atributos suficientes para evitar tener que poner ya otras cosas, ya sea con el CSS o con el JavaScript. Bueno, recursos. ¿Qué tengo de recursos? Digamos que yo les hablé hace 8 días del Frontend Developer, del roadmap. Este roadmap es el más completo que yo he encontrado, en el cual, digamos que si ustedes están en el camino del frontend, cuáles son los conceptos básicos que deben de saber. Y lo bueno de este roadmap es que por cada uno te muestra ciertos recursos y también te muestra la definición de alguno de ellos. Entonces, si estamos en el caso del HTML, entonces muestra algunas páginas que ustedes pueden usar para aprender un poco del HTML, y aspectos o digamos que temas que son importantes saber, como accesibilidad, básico del SEO, las cosas básicas que son los elementos que yo les mencioné. Bueno, pues esto de los básicos, ya me fui por el CSS, pero bueno, de la accesibilidad, de lo básico del SEO, de lo básico del HTML, de escribir una semántica correctamente, y las validaciones y las convenciones y buenas prácticas. Entonces esto es lo básico de esto, y cada uno tiene como tal información. Van a haber elementos que de pronto ustedes vayan a encontrar aquí que no tenga como tal mucha documentación,
y este proyecto es open source y da la posibilidad para que ustedes puedan apoyarlo. Si ustedes, digamos, ven que de pronto hay algún tema de los que están acá que de pronto falta por algún recurso, o ustedes pueden dar la definición en inglés, lo pueden hacer como tal apoyando en el proyecto open source. Bueno, otra cosa que yo tenía como tal de recurso, que yo siempre lo uso en las mentorías, esto lo hice pensando en una mentoría o digamos en un workshop que yo hice en Angular. Entonces hablo de conceptos que hay en Angular. No es como para que ustedes lleguen y aprendan en Angular, no, pero digamos que aparte de los niveles, hay unos niveles que yo creé donde yo explico un poquito sobre los conceptos del HTML, del CSS y JavaScript, que es como tal un overview. Hay cosas básicas para que ustedes puedan mirar qué es lo básico y digamos que de alguna forma empecé a familiarizar con esos conceptos. Y por último, que yo les iba a mencionar, antes de darles las gracias, es como tal la página de GitHub de los recursos frontend. Este es un proyecto open source que yo creé. La idea de este proyecto open source es que les sirva de guía a las personas que están aprendiendo como tal, especialmente del frontend, cuáles son los temas que pueden encontrar a su disposición o algunas guías o videos que pueden encontrar a su disposición. No, las guías no las creé yo, las han creado otras personas que son creadoras de contenido y que ustedes, digamos, aquí van a encontrar como tal los links. Entonces, si digamos que vamos a hablar del HTML, entonces aquí, así que recuerdo después, del HTML tengo estos recursos en español y tengo estos recursos en inglés. Entonces, si ustedes de pronto, digamos, dicen, no, yo quiero aprenderlo en inglés, entonces se van como tal al recurso. Algunos ya tienen como tal cuál es el autor. Si de pronto ustedes, no sé, les gusta consumir el contenido de esa persona o les gusta consumir el contenido de esta página, lo puedan hacer. Y, por ejemplo, en este caso yo le di clic al link de Free Code Camp, entonces se vayan directamente a el contenido de la página. Y así por cada uno. O sea, cada uno tiene esa información. Si de pronto ustedes conocen algún recurso, sea en español o sea en inglés, que de pronto ustedes digan, ah, yo uso esto, me gusta mucho aprender y aquí no está en esta lista. Sería muy bueno si ustedes de pronto quisieran apoyar a este proyecto y creen como tal un pull request de cuál es el link que ustedes quieren añadir y como tal se conviertan en contribuidores de este proyecto. La idea de este proyecto es, digamos, recolectar ciertos recursos en estos archivos Markdown. Pero después la idea es crear con las mismas personas que están contribuyendo, crear una aplicación, que esta aplicación igual, digamos que va a ser un poquito más bonita que la que vemos en GitHub Pages, porque si ustedes se van a GitHub Pages y ven este deployment, en este deployment esto es creado con un template que te hace GitHub Pages, que él lee los Markdowns y te lo convierte como en una mini vista, como si fuera una aplicación web, pero en realidad lo que hace es solamente mostrar ese Markdown un poquito más amigable. Pero la idea es tener esto en aplicación. Entonces la aplicación después va a ser creada como tal en React o de pronto otra librería, otro framework, pero la idea es poder recolectar como tal todos los recursos aquí para después poderlos migrar a una base de datos y poder seguir alimentando el proyecto como tal en la aplicación. Entonces ya saben, todos los que quieran contribuir como tal están bienvenidos. Hay una mini guía de como tal, cómo pueden contribuir, y si de pronto ustedes no saben y ven que falta algún link, lo pueden escribir y podemos como tal, yo les explico más o menos cómo pueden crear el pull request si no saben hacerlo, para que ustedes se puedan convertir en contribuidores. Bueno, como tal, yo voy a leer ya uno de los últimos comentarios y ya después como tal para terminar con la charla. Bueno, José me pregunta, ¿es conveniente ser lo más descriptivo posible en el atributo al, así sea un párrafo de descripción para los screen readers, o solo es el caso de que la imagen no se cargue? En realidad no tienes que colocar un párrafo extenso. La idea es que sea como tal algo breve, o sea, porque en realidad si tú estás en un screen reader y si tienes un párrafo demasiado extenso, o sea, la persona va a notar que por cada una de las imágenes te va a leer demasiado y eso tampoco es la idea de las páginas.
En realidad la descripción es breve, o sea, si de pronto tienes una imagen de un paisaje, puedes colocar imagen de paisaje. Si de pronto tienes que extender un poquitico más la descripción, lo hagas, pero no creas como tal un párrafo extenso. O sea, si tienes que hacer eso, entonces realmente no vas a ayudar a los screen readers ni a las personas que tienes como tal esa discapacidad si el texto es realmente muy largo. Entonces, digamos, ustedes pueden hacer la prueba, pueden realmente ensayar con un screen reader. Hay extensiones que ustedes pueden instalar en el navegador y al instalarlas, ustedes pueden probar la funcionalidad del screen reader. Es muy sencillo, no tienen que instalar otras cosas adicionales en su máquina. Solamente hacen uso de la extensión y la extensión como tal lo que hace es que les ayuda a mirar a ver qué es lo que está diciendo cada una de las etiquetas y eso les ayuda un poquito. Bueno, voy a mirar cuál es el último comentario. Si uno crea contenido sobre HTML, CSS y JavaScript, puede aportar con un pull request, solo puedes pushear con permiso de colaborador o fork. Bueno, en realidad cuando es un proyecto open source, lo que tú haces es que tú forqueas el proyecto. Tú lo forqueas localmente y luego haces el cambio que tienes que hacer y lo subes a tu local, lo subes a tu, digamos, tu repositorio virtual y luego creas el pull request del proyecto al que tú quieres, digamos, hacer el aporte. Entonces, digamos que en el caso de mi proyecto, si ustedes ven que de pronto, o sea, en este caso, este proyecto no tiene sino Markdowns. Entonces, si ustedes ya tienen este proyecto forkeado en su proyecto de GitHub, ya lo que ustedes hacen es que ya lo hacen local. O sea, también uno lo puede hacer online porque la ventaja de que esto sea Markdowns es que tiene la ventaja de que uno no tiene que estar modificando HTML, CSS ni JavaScript. Pero cuando sí es el caso del HTML, CSS y JavaScript, entonces en este caso sí, ustedes primero forkean el proyecto, después de que forkean el proyecto, ya lo tienen como tal en su máquina local, para eso es que lo clonan, y clonado hacen la modificación, hacen el commit y el push, y una vez que hagan el push, crean el pull request, y ese pull request va a ser creado a el proyecto del cual ustedes forkearon. Entonces, de esa forma, si tienen que esperar a que la persona que es el owner apruebe el pull request, pero cuando les aprueban, si de pronto ustedes, siendo algo de HTML, CSS, JavaScript, obviamente van a haber ciertos comentarios que les van a decir como que, bueno, no sé, tienes un error aquí o muy bueno el aporte o tal cosa, ellos van a colocar el comentario dependiendo de lo que tú estés haciendo. Pero en el caso, digamos que esto es solamente que tú hagas el mismo procedimiento, como son Markdowns, tú lo puedes incluso editar online y ya después lo editas, creas tu pull request a mi proyecto y ya yo lo reviso, verifico que el link funciona y después que el link funciona, ya lo que hago es aprobarlo y una vez que ya es aprobado, ya vienen a ser parte de esta lista de contribuidores. Entonces, como les mencioné, la idea es crecer este proyecto, crearlo después como aplicación y obviamente como aplicación van a haber como tal cosas que hacer como tal en el lado del backend, cosas que hacer como tal en el lado del frontend, pero de momento que las personas que van contribuyendo, yo voy a contactar a esas personas para empezar el proyecto. Pero digamos que primeramente es hacerlo como tal, la colección en Markdowns. Entonces, bueno, eso es como tal la charla que yo tenía como tal preparada para hablar de las curiosidades del HTML. ¿Qué les puedo decir? Que me sigan en las redes, me pueden encontrar en Twitter como Vanessa Marelli, me pueden encontrar en Instagram como Vanessa Marelli Code, que es, digamos, el espacio que yo creé en Instagram para hablar solamente de código. Y ya lo demás, yo siempre publico esto por Twitter y a veces lo publico por mi LinkedIn para mencionar cuáles son los próximos streamings, cuáles van a ser, digamos, el próximo contenido que yo estoy creando, porque no solamente yo creaba contenido solo escrito y digamos que ahora estoy tratando, ya que no soy líder de comunidad, tratar de crear streamings. Entonces la idea es esto y bueno, y seguir apoyando a las personas que están aprendiendo con, digamos, este tipo de contenido. Entonces, bueno, ya saben, me pueden como tal seguir en las redes y si tienen de pronto alguna pregunta, ya este es el como tal, ya el momento para ya dar como tal cierre, como tal a la charla. Muchas gracias para las personas que estuvieron viendo como tal este streaming y también muchas gracias a las personas que de pronto ya después vean el video. Digamos que el apoyo que ustedes me dan como tal con este contenido, pues me ayuda a seguir generando más contenido y obviamente puedo enfocar, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, enfocar un poco el contenido respecto a eso. Entonces, bueno, ya nos estaremos viendo para la próxima sesión y de la clase práctica.
yo la voy a, digamos, publicar en Twitter, e igual también cuando ya vaya a ser lanzada, creo también el recordatorio de cómo hice con el del CSS para que ustedes puedan ver como tal lo de la información. En un momento publico como tal los slides en Twitter, así que digamos que si no me siguen en Twitter, los van a ver, pueden buscarme en Twitter y ver como tal el link de los slides. Y bueno, muchas gracias por todo y digamos que esto ha sido como todo por este streaming. Entonces, bueno, viendo que ya no tienen como tal muchas preguntas, bueno, yo me despido, muchas gracias a todos y bueno, ya hay como tal finalizado el stream. Entonces, ya saben, me siguen en redes y muchas gracias por la asistencia. Chao.